Buenas tardes a todas, a todos. Estamos conversando con Ana Huesmes, que es la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La invito a Ana a que conversemos sobre la sociedad del cuidado. Buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar en Claxo 2022, aquí en la UNAM, una universidad pública emblemática para México y desde México para la región y para el mundo. Y justamente desde la CEPAL estamos planteando en conjunto y en alianza también con Claxo y con muchos otros socios esta idea de transitar a un nuevo estilo de desarrollo que ponga un cambio societal, un cambio en la sociedad y que enfoque la economía, que enfoque la política, que enfoque la cultura a lo que realmente es importante, que es la sostenibilidad de la vida. ¿De qué hablamos, Mariana, cuando hablamos de sociedad del cuidado? Hablamos de una sociedad que se centra en esto, en la vida. Y la vida significa tener elementos para el autocuidado, para el cuidado de las personas, para cuidar a quienes nos cuidan y un elemento fundamental que es el elemento también del cuidado, de la protección del planeta. Esta región es profundamente desigual. La CEPAL dice que la desigualdad es estructural. La pandemia profundizó esa crisis social y económica que ya estaba ahí. Y las mujeres son las grandes perdedoras en la pandemia, son las que más perdieron empleo, son las más afectadas por esta sobrecarga de cuidados que ocurrió en los hogares porque se trasladó a los hogares el cuidado de la salud, la educación y además hay ramas del cuidado que están muy precarizadas, como es el trabajo doméstico en nuestra región, ¿no? Un trabajo mayoritariamente hecho por las mujeres. Entonces, hemos tomado los aportes del feminismo, sobre todo en la economía feminista, y también los aportes de los pueblos indígenas de nuestra región que han puesto el buen vivir en el centro. Todas las personas somos interdependientes, todas las personas necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida, pero estos cuidados todavía no están centrales en la organización social. Por eso estamos planteando un cambio en la sociedad, un cambio en la política, un cambio en la economía y un cambio en la cultura. Un cambio estructural que cambie el estilo de desarrollo vigente, que es propia al tiempo, que es propia a la vida, que es propia al planeta. ¿Cómo se llega desde la CEPAL a fomentar y a proponer esta sociedad del cuidado como un horizonte y como un camino para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad? Quiero comentarles que América Latina y el Caribe es la única región en el mundo que los últimos 45 años los gobiernos se han reunido en un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer. Ustedes recuerden que la primera conferencia mundial ocurrió aquí, en México. Inmediatamente, eso fue en el año 1975 y inmediatamente después, en el 77, fue la primera conferencia regional en Cuba, en La Habana. Esta ha sido una agenda regional ambiciosa, progresista, transformadora, donde no solamente están los gobiernos, está la sociedad civil, especialmente el movimiento de mujeres y feministas en su diversidad. Estamos las Naciones Unidas, la CEPAL es el secretariado de esta conferencia y definitivamente está la academia, nos acompaña Claxo, desde luego sistemáticamente, y cuenta también con el apoyo de ONU Mujeres como aliada en la organización. En los últimos años, esta región ha planteado el concepto de autonomía, la autonomía de las mujeres en 3 dimensiones: la física, el poder vivir una vida libre de violencia, el poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía en la toma de decisiones. Estamos en México, por ejemplo, que está hablando de paridad en todo, ya son 3 años de esta reforma constitucional y es una región que avanza hacia la democracia paritaria, pero todavía nos falta muchísimo. Estamos hablando de autonomía económica y la autonomía económica significa que las mujeres tengan ingresos propios. Apenas solamente un 30% de las mujeres en nuestra región tienen ingresos, no tienen ningún tipo de ingresos propios.
Y estamos hablando también de una idea que apareció después de la autonomía y que complementa esta idea global del empoderamiento de las mujeres y las niñas, pero es mucho más fuerte, porque la autonomía se expresa en resultados. Queremos mujeres participando plenamente en la economía, en la política, en la cultura, en la academia, en todas las áreas de la sociedad, y queremos igualdad. Y esta región está muy lejos de la desigualdad, ya lo ha dicho la CEPAL, es la más profundamente desigual del planeta y se expresa en lo que hemos llamado nudos estructurales de la desigualdad. En este contexto, y además con la pandemia, que acrecentó la crisis social y económica, y ahora con la guerra en Ucrania, que está generando una inflación enorme en todos nuestros países, y además una crisis alimentaria que se suma por los precios de los alimentos, es que hemos planteado este cambio. Un cambio que es la idea de la sociedad del cuidado, que implica igualdad entre mujeres y hombres, con el reconocimiento de que este trabajo es fundamental para la vida, la redistribución, porque en la actualidad lo realizan mayoritariamente las mujeres, y la reducción de las tareas de los cuidados que se hacen en los hogares. Por eso nos parece importante centrar la importancia que tiene el rol del Estado en esta construcción para generar sistemas integrales de cuidado en los países, para aprobar el convenio 189 y mejorar las condiciones de vida de las casi 13 millones de trabajadoras domésticas que hay en la región, para avanzar con licencias parentales y licencias de paternidad que hagan que los hombres también sean corresponsables en las tareas de cuidado y la crianza, y desde luego para garantizar que en la recuperación se incluyan esta respuesta con los cuidados, porque si no, las mujeres se van a quedar atrás. Las mujeres están saliendo del mercado laboral porque tienen que cuidar. Esto es inaceptable, es injusto, y parte de lo que estamos haciendo es visibilizar este aporte en la economía, en la estadística y, desde luego, como decía, poniendo en el centro lo que realmente importa, que es la vida, ¿no? Mencionaste la Agenda Regional de Género. Y me gustaría saber cómo fue o cómo se ha ido fortaleciendo el tema de los cuidados en esa agenda regional de género. Sí, Mariana, yo diría que un aporte importante de esta región, y ahí quiero destacar mucho el rol del INEGI, que aquí en México, que junto al INMujeres y la CEPAL, Yo No Mujeres, hemos movido la agenda estadística. Lo primero que dijimos es que hay que visibilizar lo invisible. Hemos promovido la información sobre el trabajo no remunerado, sobre el uso del tiempo. En la actualidad ya 23 países de la región han hecho alguna medición sobre el uso del tiempo. Valorar el aporte económico de este trabajo a la economía. Luego avanzamos con la idea de que no solamente se necesita medir, se necesitan políticas públicas, y hablamos de sistemas integrales de cuidado con perspectiva de género y con perspectiva de interseccionalidad, porque obviamente las mujeres que tienen más carga de cuidados y menos oportunidades económicas son las que están pagando la crisis con su trabajo invisible. Hablamos también de la sostenibilidad financiera. No solamente se trata de generar políticas anticíclicas, anticrisis, sino se trata también de financiarlas y hacerlas sostenibles, sostener los servicios de cuidado infantil, sostener los servicios de cuidado de personas que están en dependencia o en discapacidad. Entonces, la sostenibilidad financiera ha sido central. Y lo último que hemos ido planteando en las últimas mesas directivas de esta conferencia es la idea de que la transversalización no es suficiente. No solamente necesitamos transversalizar la perspectiva de género y cuidados en todas las políticas públicas, sino necesitamos acciones afirmativas, por lo menos en 3 áreas. Una, en el empleo. Las mujeres hemos perdido casi 13 años en materia de participación laboral, y se necesitan acciones afirmativas para que las mujeres accedan al empleo, especialmente en las áreas de innovación, de tecnología, de empleo verde. Se necesita invertir en sistemas integrales de cuidado para que las mujeres puedan participar plenamente en todas las áreas de la sociedad. Y se necesita la digitalización. Lo que nos ha enseñado la pandemia es lo importante que es la conectividad,
y nosotros tenemos en la región 4 de cada 10 mujeres o no están conectadas o no pueden pagar esa conectividad. Entonces, ese es un cambio y esas son las acciones que son estructurales, pero tienen que empezar hoy. El largo plazo y el corto plazo empieza el mismo día, Mariana, y esa es un poco la propuesta que estamos haciendo desde la CEPAL. Es muy interesante la propuesta desde la CEPAL, pero hoy la realidad es, la pregunta es, ¿cómo concilian las mujeres el cuidado con la vida laboral? Obviamente no concilian. O sea, obviamente lo que estamos viviendo es dobles, triples jornadas de trabajo, estamos viviendo mujeres que no tienen tiempo para el autocuidado, porque además el mandato social de género es que hay que cuidar al mundo mientras descuidamos nuestras oportunidades, ¿no? Ayer decían en uno de los seminarios aquí que el amor es trabajo. Para muchas mujeres esta idea de que amar es trabajar es todavía una realidad en la región. Miren, antes ya de la pandemia, las mujeres dedicaban entre 2 y 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado en los hogares, y estamos hablando de jornadas de trabajo dobles o triples. Sabemos que el cuidado es un trabajo, muchas veces no pagado o mal pagado en la región, y definitivamente el cambio que estamos proponiendo, si queremos que más mujeres participen en el mercado laboral y lo hagan en condiciones de dignidad, tenemos que resolver y hablar de lo que pasa en los hogares. Yo decía ayer hablaba con una colega en México, decía, bueno, esta idea de la paridad en todo la estamos avanzando en la política, pero también tenemos que hablar de paridad en todo en los hogares. Y eso pasa por eliminar la violencia de género, y eso pasa por la paridad en los cuidados, en las diferentes formas de familia que hay en la región, pero con un rol mucho más fundamental del Estado. El Estado sigue siendo un gran ausente, aunque hay experiencias muy innovadoras en la región, en proveer servicios, en regular la intervención del sector privado, en favorecer las licencias de maternidad, paternidad, parentales, en fin, en todo este tipo de políticas públicas que estamos promoviendo, ¿no? Eso te quería preguntar, Ana. ¿Cuáles son las iniciativas actuales en los países de la región en materia de cuidados? Políticas públicas, leyes, ¿cuál es el panorama actual? Bueno, lo primero que quiero decir es que el derecho al cuidado ya es parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Tenemos experiencias, una de ellas, la de esta ciudad, la Ciudad de México, que tiene la primera constitución que reconoce el derecho al cuidado en su Carta Constitucional. Ahora México y Chile, con su proyecto constituyente, están planteando una reforma constitucional en este sentido. Tenemos países como Ecuador o Bolivia que tienen en sus reformas constitucionales esta idea tan potente del buen vivir. Tenemos países también que tienen leyes. Han sido pioneros Costa Rica con su Red Nacional de Cuidado, y desde luego Uruguay, que crea el Sistema Nacional de Cuidados. En la actualidad nos inspira mucho la ley Cuidar con Igualdad, que acaba de presentar el Gobierno de Argentina, que no solamente crea sistema integral de cuidado, sino que además amplía derechos a las personas gestantes y también a las personas que adoptan, y además establece inversiones públicas en infraestructura de cuidados. Perú también ha presentado un proyecto de ley. Entonces, vemos que estamos avanzando en servicios normativos, República Dominicana también. Como digo, esta es una región que ya tenemos 10 países que han medido el valor económico del trabajo no remunerado, 23 que tienen algún tipo de medición sobre uso del tiempo. Entonces, tenemos estándares internacionales, tenemos un marco jurídico, experiencias de países, una experiencia que se ha presentado aquí en Claxo, que nos emociona mucho, es la experiencia de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que son las manzanas de cuidado, pero yo diría que todavía no tenemos un movimiento social fuerte que esté reclamando por esto, así como tenemos la marea verde, por ejemplo, con el derecho al aborto o las campañas de Ni Una Menos para acabar con la violencia. El cuidado todavía no es un tema de conversación pública. Yo pensaba que con la pandemia, que para todos y todas fue tan claro
lo complicado que era cuidar, lo importante que era cuidar, lo importante que es la salud, el bienestar, el cuidado. Este no es un tema que sea parte de la conversación en los hogares, en las calles y en las políticas públicas. Son los ministerios de igualdad, los mecanismos para el avance de las mujeres, los institutos de las mujeres, el movimiento feminista, las que lo están empujando en la agenda pública, desde luego con la CEPAL acompañando, pero todavía yo diría que siguen ausentes en el corazón de las políticas públicas y desde luego se sigue considerando, y esto es muy peligroso, que la división sexual del trabajo, es decir, que las mujeres somos las que tenemos que cuidar. Hay muchos estereotipos todavía como que nosotras lo hacemos mejor. Hay también mucha evidencia positiva sobre que los hombres que cuidan, los hombres que se involucran en la crianza, en los cuidados de sus familias, tienen mucho mayor vínculo y mayor interdependencia, son más pacíficos. Es decir, el cuidado es central para el desarrollo, el cuidado es central para la paz. Tenemos claridad de que esto ocurra, sin embargo queremos, y esta es un poco parte de lo que estamos haciendo, que esto pase a ser central en la agenda política, en la agenda social, en la agenda cultural y en la agenda de la academia, como está siendo aquí en esta conferencia en Claxo. Quiero conversar contigo ahora sobre la relación entre cambio climático y género y te invito a que veamos un video de la CEPAL. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este video tan conmovedor que hizo la CEPAL. Y surge la pregunta siguiente, que es ¿cómo se articulan la perspectiva de género con las cuestiones ambientales? Y eso tiene que ver también con la otra pregunta, que tiene que ver con cómo se articulan la igualdad con la sostenibilidad. Sí, América Latina y el Caribe, además de ser una de la región más desigual del planeta, es una región que, a pesar de solo generar el 8% de las emisiones de carbono, es altamente afectada por el cambio climático, por los desastres naturales, entre comillas, y desde luego, por las emergencias en general, ¿no? Sabemos que el cambio climático no impacta igual en mujeres y hombres, que muchas veces puede exacerbar las desigualdades. Entonces, lo que estamos planteando, como muestra el video, es la importancia de reconocer a las actoras ambientales. Tenemos, además, desde la CEPAL, el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo ambiental con carácter de tratado regional, que protege y que habla de defensores y defensoras ambientales. No podemos olvidar que en América Latina ser defensor o defensora de derechos humanos es una profesión, es una acción de muy alto riesgo y que muchas veces son las mujeres las más vulnerabilizadas en esta situación. Entonces, ayer estuvo aquí Alicia Bárcena, que fue nuestra anterior secretaria ejecutiva, hasta hace muy poquito, y un gran aporte de su legado fue colocar la igualdad en el centro del pensamiento cepalino, del pensamiento estructural sobre la desigualdad.
Y en los últimos años hemos ido avanzando también para poner en el centro la importancia de que igualdad y sostenibilidad vayan de la mano. Es decir, las políticas de desarrollo son pro persona, tienen que colocar a las personas en el centro. Es la idea un poco de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie afuera por ninguna condición de raza, de edad, de identidad, orientación sexual, por ser migrante, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de millones de mujeres y niñas que se están quedando detrás y desde luego las mujeres son actoras climáticas, lo son en las comunidades indígenas, lo son en los pueblos de las Américas y es sumamente importante identificar qué efectos diferenciados tiene el cambio climático y es fundamental articular la idea de igualdad, las personas al centro, con sostenibilidad. Vivimos en un mundo común, el planeta es uno, es único y nos toca cuidarlo, igual que cuidarnos y cuidar a las personas, ¿no? Con todo este marco conceptual y de experiencia tan potente, tan poderoso, ¿cuáles serían las recomendaciones que desde la CEPAL se hacen para avanzar hacia esa sociedad del cuidado? Bueno, lo primero que estamos diciendo es que los gobiernos no lo pueden hacer solos. Necesitamos primero un gran pacto social que incluya al sector privado, a la academia, a las organizaciones sociales, a las personas de nuestra región para avanzar hacia esta idea de igualdad y sostenibilidad. Un pacto social es un pacto cultural, porque no olvidemos, lo hemos hablado mucho aquí en Claxo, que estamos hablando de una cultura de privilegio patriarcal todavía en nuestra región y estamos rompiendo estas estructuras donde se naturaliza la discriminación y la violencia. Esto es absolutamente inaceptable. Y para hacer estas políticas públicas necesitamos invertir. Necesitamos invertir hacia una idea de una corresponsabilidad donde esté más presente el Estado, se regule la intervención del sector privado, se valore el trabajo comunitario y se rompa el silencio estadístico. Yo diría que, por último, se necesita un cambio cultural. El cuidado no es una responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad de la sociedad. Hago un llamado a los hombres jóvenes, a que se sumen a las voces, a los esfuerzos de las mujeres de la región que están diciendo cuidemos en igualdad. No podemos seguir sosteniendo sobre nuestros hombros el impacto de las crisis, de la crisis ambiental, de la crisis económica, de la crisis alimentaria y de la crisis de cuidados. Avanzar hacia la sociedad del cuidado o la sociedad del cuidado como horizonte es el tema de la próxima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar en Argentina este noviembre próximo. ¿Qué esperan desde la CEPAL de esta conferencia? Bueno, como decía, llevamos 45 años de conferencias regionales sobre la mujer y la próxima va a ocurrir en Argentina en noviembre. Os invitamos a todas, a todos, porque además va a ser primera vez que la conferencia va a ser híbrida, es decir, va a poderse seguir también online, va a ser pública. Esperamos que los gobiernos se comprometan con un compromiso potente, como ha sido tradicional en esta agenda regional de género, definitivamente hacer políticas contracíclicas, a poner esta sociedad del cuidado en el centro de la recuperación, a invertir en cuidados, a invertir en políticas de la vida, como le hemos llamado aquí en Claxo, avanzar en las articulaciones. Estamos esperando en Argentina alrededor de 1.500 personas de todos los Estados miembros de la CEPAL, de la sociedad civil, de la academia, que van a estar discutiendo entre el 7 y el 11 de noviembre justamente sobre esto. Cómo la sociedad del cuidado contribuye a trenzar, a tramar esta idea entre igualdad y sostenibilidad. Y realmente pues esperamos que haya un alto nivel de participación, de debate, de acuerdo, porque cada conferencia termina con un acuerdo. La CEPAL prepara un documento de posición que los gobiernos discuten y posteriormente
se acuerda en este foro, que es un foro de las Naciones Unidas, como digo, el único en el mundo de carácter intergubernamental, se logre un acuerdo ambicioso, progresista, pero yo diría orientado a la acción. No estamos hablando, yo siempre digo, el largo plazo inicia exactamente el mismo día que el corto plazo, y a diferencia de lo que estamos viendo con los planes de reactivación en la Unión Europea o en otros países como Canadá o Estados Unidos, en la viendo que, con muy poquitas excepciones, que los países estén poniendo en el centro de la recuperación las políticas de cuidado. Y definitivamente, como te comentaba antes, Mariana, estamos calculando que al final de este año, donde además con la inflación la tasa que teníamos de previsión de crecimiento va a ser menor, inflación, alza de precios, estamos previendo que las mujeres vamos a acabar participando en el mercado laboral apenas la mitad. Es decir, 1 de cada 2 mujeres van a estar fuera del mercado laboral, un retroceso de 13 años. Y como decía, no podemos pensar en políticas de empleo o en políticas de salud o en políticas de, de educación si no resolvemos esta crisis de los cuidados, que además, si vemos las tendencias demográficas de nuestra región, esta es una región que está avanzando hacia el envejecimiento. Es una región que por justo los modelos de consumo y producción están creciendo enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la obesidad, asociadas a la diabetes, asociadas a estos patrones de consumo que señalo. Es una región, todos lo estamos viendo, qué significa cuidar después de una emergencia o de un desastre, qué significa cuidar en un contexto donde tienes que salir de tu casa porque tu vida está amenazada y tienes que cargar a tus niños para irte a otro país, qué significa cuidar para una trabajadora migrante paraguaya que está trabajando en Argentina, por ejemplo, pero a la vez tiene que estar cuidando a sus familias que quedaron atrás. Entonces, todos estos son los temas que vamos a conversar. Buscamos soluciones, pero como digo, buscamos soluciones no solamente estructurales y de medio plazo, que es lo que siempre plantea la CEPAL, sino soluciones de corto plazo en los planes de reestructuración y de recuperación. Para que esta recuperación no queremos volver al mismo lugar, queremos una recuperación que transforme, que iguale y que le dé sostenibilidad a esta región que tiene tanto talento, tanta biodiversidad, tanta diversidad étnica, tanta diversidad racial, pero donde todavía la diversidad no es un valor y es una señal de discriminación. Muchas gracias por esta entrevista, Ana Huesmes García, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y nos encontramos en Argentina en la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer. Nos encontramos en Argentina. Gracias, Claxo, por esta oportunidad. Avanzamos juntos y juntas hacia esta idea amorosa, sustantiva, transformadora, paradigmática, que es la sociedad del cuidado. Un horizonte para todos y para todas. Muchas gracias.